Secretaría de Educación Media Superior UPN, Universidad Pedagógica Nacional. Licenciatura en Pedagogía, alumna Lizeth García Durán, materia Teoría Curricular, profesor Leonardo, grupo 501. El presente proyecto tiene la finalidad de conocer la importancia del currículum en la práctica docente. Tema 1.1. Origen del currículum, el Estado, la educación de masas y la escolarización. La teoría del currículum como ideología. También se hablará de hacia un establecimiento del debate y de la teoría de educación. El origen del currículum, el Estado, la educación de masas y la escolarización 2. Hablaremos de la clasificación de los textos o discursos curriculares de acuerdo con el autor Pinar y con otros autores, 1972 a 1992. En esta etapa, Pinar fue uno de los primeros teóricos del currículum en analizar la relación entre género, raza y religión, así como la identificación de los textos curriculares. La evolución de la teoría del currículum de Pinar constituye en gran medida mi vida interior y mi vida que tiene que ver con lo que soy. Este autor, en su teoría, se puede apreciar que ha dejado una gran evolución en el currículum como texto autobiográfico y de género. También se forjó en gran parte las bases de su teoría en el enfoque fenomenológico del currículum, y esto se plasmó en el currículum autobiográfico y el currículum biográfico, así como se resaltó el papel del maestro en este proceso de autoformación. Pinar fue uno de los primeros teóricos del currículum en analizar la relación entre raza, género, Tema 1.2. Los profesores ante las innovaciones curriculares. Aquí se hablará del currículum en educación y se tomará como referencia al autor Ángel Díaz Barriga, quien resalta 3 puntos importantes. El primero es la docencia como profesión psicológica de las profesiones. El segundo es la docencia como función intelectual y académica. Y el tercero es la docencia en el contexto de la llamada sociedad del conocimiento. Este autor identificó una diversidad de modelos que buscaban innovar la estructura curricular y las prácticas educativas. Entre ellos se destaca el currículum flexible o la flexibilidad curricular, la formación o aprendizajes por competencias, a través de un enfoque experiencial de aprendizaje. (1.2) Los profesores ante las innovaciones curriculares. El currículum en educación. También en el tema 1.3, la concreción del planteamiento curricular en las prácticas escolares. El currículum y la gestión escolar. El concepto de currículo se articula hoy en día de gestionar del sistema escolar. El papel de los autores en la concreción del currículum. Todo modelo educativo y curricular prefigura en una cultura escolar y organizativa, a la par de pretender generar una serie de prácticas en los diferentes actores directivos, profesores y alumnos. También se habla de la voz de los estudiantes. Los estudiantes suelen ser objeto y no sujeto activo en los procesos de diseño de las reformas educativas. Se abordarán las reformas educativas, docentes y organizaciones docentes en América Latina y el Caribe. Aquí se hablará de un conflicto entre las reformas docentes, la resistencia y la protesta docente que forman parte de la historia de la reforma educativa. Asimismo, de que se ha vuelto un problema crónico
1.4. Aportes en Norteamérica. Aportaciones en Norteamérica. La teoría contemporánea del currículum de los Estados Unidos está integrada por 3 momentos históricos: la inauguración del campo y la estabilización paradigmática y el diseño del currículum. Estudios de la vida contemporánea fuera de la escuela. El primero de ellos sostiene que, siendo la vida contemporánea tan compleja y tan cambiante, debemos de centrar el esfuerzo educativo en sus aspectos más espinosos y más importantes. El segundo argumento se origina en las comprobaciones relativas a la flexibilidad y del adiestramiento. Aquí también se hablará de la crisis del desarrollo del currículum, el impulso principal en el desarrollo del currículum y de la reforma con el paso de los años ha sido dirigido a los problemas microcurriculares, en detenimiento de los problemas macrocurriculares. Más adelante profundizaremos de este tema. La temática 1.5, aportaciones desde Europa. El currículum, una reflexión sobre la práctica. Aquí se habla del currículum como solución de problemas, especialmente debe ofrecer, inciso A, en la planificación, debe ofrecer principios para seleccionar el contenido, principios para el desarrollo de los métodos, principios para la planificación de la secuencia, así como principios para diagnosticar las características de los estudiantes. En el inciso B, el currículum en la evaluación tiene que proporcionar principios para evaluar el progreso de los estudiantes, principios para evaluar el progreso de los profesores, orientar para acomodar el proyecto a las peculiaridades de cada contexto, información sobre la variabilidad de efectos en los diferentes medios y sobre las causas de tal variabilidad. En el inciso C, el currículum en la justificación debe aportar en la formulación sobre las intenciones y aspiraciones del currículum, accesibles a la crítica pública. Tema 1.6. Aportes desde Latinoamérica. ¿Hacia dónde va el currículum? Aquí se toma como referencia a la autora Alicia de Alba, quien es una investigadora mexicana y latinoamericana dedicada al campo de la educación en un sentido muy amplio, quien consideró que el campo del currículum para el caso mexicano tiene las siguientes características. Inciso A. Se encuentra en crisis, afectado tanto a los discursos como a las prácticas, en múltiples aspectos y dimensiones. Inciso B. Cuenta hoy en día con un acervo de experiencias, conjunto de bienes, valores morales o culturales que pertenecen a un gran grupo curricular y de producción discursiva. Inciso C. Se encuentra ante la exigencia conceptual social y la conceptual se define como una metodología en la que la investigación se lleva a cabo mediante la observación y el análisis de información ya existente sobre un tema. Esta autora también resalta la definición de un modelo de análisis que ayude a una selección cultural para que todo currículum implica, así como explicitación en la fundamentación, delimitación de ciertos criterios básicos de sustentabilidad que orienten al desarrollo de un currículum que se tenga culturalmente pertinente. También la definición de ciertos procesos de trabajo interdisciplinario en la operacionalización del currículum. Y por último, también es necesario tener una organización de las bases teóricas en un modelo curricular de facilitación de encuentros pluriculturales. Perspectivas teóricas curriculares en Norteamérica, términos de conceptualización, formula los postulados de la teoría crítica comunicativa de la educación, así como la estructura cultural, la relación entre pedagogía y filosofía. También se resalta que aquí la pedagogía como la filosofía explican
el papel del maestro desde el ser y su praxis relacionada con variados modelos y el entorno. Por último, los tres ejes articuladores de demanda de la práctica. Aquí se resalta la eficiencia como necesidad de generar una formación para resolver una multiplicidad de problemas del mundo que nos rodea. Tema 1.7. Diferencias y tendencias de la investigación e intervención en los últimos 3 estados del arte del COMIE, la investigación curricular en México 2002-2011. Aquí se busca la integración de un grupo nacional que presenta varias dificultades, de las cuales al menos identificamos 3. La primera se encuentra vinculada con los actuales sistemas de valoración del trabajo académico. Es importante reconocer que en este periodo 2002-2011 se incrementó la convocatoria de los congresos vinculados al campo del currículum, tema que estuvo presente en los 5 congresos nacionales convocados por el COMIE. El tiempo que fueron apreciados otros congresos. Tema 1.8. La lógica actual de las propuestas curriculares en educación superior en México. 1.8. Diseño curricular, la práctica curricular y la evaluación curricular. Aquí se abordan 3 niveles. El primer nivel es de concreción del diseño curricular. Este nivel se conoce como nivel macro. El segundo nivel es el nivel de concreción del diseño curricular. Este es el nivel meso. Y el tercer nivel de concreción del diseño curricular es el nivel micro, conocido por algunos autores como programación en el aula. Por último tenemos a Marín Méndez, a la autora Dora Elena, al autor Galán Giral y la autora María Isabel en 1986. Quienes hablan del tema evaluación curricular, una propuesta de trabajo para el estudio del rendimiento escolar. Se resaltan los siguientes puntos. Una concepción de la evaluación curricular, quien supone en este caso los siguientes criterios teóricos. Una visión totalizadora, dado que contempla para el análisis e interpretación de la investigación evolutiva del currículum. También una concepción crítica, en el sentido de que su propósito es analizar y evaluar las condiciones y contradicciones que afectan al currículum. También, como parte de la evaluación curricular, el estudio sobre cómo se relaciona el currículum con las condiciones sociopolíticas, económicas e institucionales. Otro punto es el enfoque histórico, ya que se considera esencial para el estudio del currículum el conocimiento de la génesis del mismo, de los aspectos coyunturales, de la práctica profesional y del diseño curricular, así como la inserción institucional específica en la cual tiene lugar. También se resaltan las líneas metodológicas de la evaluación curricular. Estas son para construir una propuesta metodológica que presentamos a continuación y se articula en 2 fases de trabajo teórico, que son las siguientes: la dimensión diacrónica y la dimensión sincrónica. La dimensión diacrónica es el estudio histórico de los criterios que justifican llevar a cabo la información profesional actual de los estudiantes a una práctica profesional en una escuela o facultad. Nos lleva a la necesidad de hacer un análisis más amplio y detallado de una serie de aspectos interrelacionados. Y en cambio la dimensión sincrónica es el estudio de las condiciones sociales, institucionales y educativas que se plasman en el currículum y que afectan al rendimiento escolar. Estas nos llevan a plantearnos como propósito esencial abordar el estudio de las características y condiciones que se llevan a cabo en la formación educativa de los estudiantes. En conclusión, al analizar todas estas temáticas, concluimos que los tiempos cambian y el contenido a enseñar también, con lo cual se entendía que el currículum era algo inestable, un conjunto de conocimientos socialmente independientes que varían en función de las cuales sean las demandas de la sociedad, y que su visión que tiene es de lo que es funcional.